La huella de la piel. Un podcast de Aesthetic.es con María Velasco. Verse bien es el primer paso para sentirse bien con uno mismo. No solo por nuestra imagen, sino también por nuestra salud, tanto física como mental, pues decidimos cuidarnos, mimarnos y conseguir ser nuestra mejor versión. Para ello, muchas veces tenemos que recurrir a manos expertas, a profesionales de la piel que nos ayuden a corregir aquellos signos, de la edad o no, que no nos gustan o que queremos mejorar. Hoy en La Huella de la Piel vamos a hablar de los tipos de relleno que existen y vamos a aclarar muchas dudas que rondan en torno al Botox y al ácido hialurónico. Para ello contamos con la doctora Mercedes Sáenz de Santamaría. Ella es jefa de la Unidad de Dermatología Estética Facial y Corporal de la Clínica Dermatológica Internacional. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias, María. Buenas tardes. Bueno, vayamos por el principio. ¿Qué son los rellenos dérmicos y qué tipos existen? Bueno, pues los rellenos dérmicos son un producto sanitario, son unos inyectables que utilizamos en general en diferentes zonas del rostro, según el tipo, para conseguir un determinado resultado, ya sea un estímulo de colágeno, una mejoría de calidad de la piel o mejoría de una sombra, un surco, un hundimiento, ¿no? ¿Qué tipos existen? Porque sobre todo yo creo que conocemos el ácido hialurónico y el Botox, ¿no? Entonces, la pregunta del millón sería... ¿En qué se diferencian? Vale, nada que ver, porque el Botox no es un Vale. relleno, ¿vale? El Botox es un medicamento que es un relajante muscular, es un neuromodulador. Vale. Es decir, el Botox no rellena, no hincha, no da volumen, no proyecta, ¿vale? Que eso es uno de los grandes mitos, que sí, yo creo que hay justo. gente que lo confunde. En cuanto a rellenos, habría un gran grupo, que es el ácido hialurónico, que hoy en día conocemos todos, que está desde cremas hasta los inyectables. Sí. Y luego hay otro grupo que es un poco menos conocido en cuanto a nombre, que son inductores de colágeno. Hidroxiapatita cálcica, policaprolactona, bueno, hay unos poquitos que lo que consiguen es eso, mejorar la calidad de la piel en general. ¿Vale? ¿Cuándo decidiríamos, o decidiríais más bien los profesionales, en qué casos aplicar uno u otro? Pues fundamentalmente el Botox, que es un nombre comercial, el nombre correcto sería toxina botulínica, se utiliza para las arrugas de expresión, fundamentalmente entre cejo, frente y patas de gallo, ¿vale? Lo que llamamos el tercio superior. En el caso del ácido hialurónico o de los inductores de colágeno, lo utilizaríamos más, pues eso, para ese pues típico surco nasogeniano, las líneas de marioneta, las comisuras, los pómulos o simplemente las ojeras, los labios, ¿no? Realmente el ácido hialurónico es muy versátil, es el único producto que se puede utilizar en todo el rostro. Y tiene múltiples opciones, ¿vale? Múltiples resultados. Vale, y si nos centramos en el Botox, ¿en qué consistiría el procedimiento y cuánto tardaría en notarse el efecto? Pues el tratamiento con toxina botulínica es un tratamiento muy sencillo que se realiza en la consulta, por supuesto totalmente ambulatorio. Tardamos unos 15-20 minutos. Durante el procedimiento lo más importante sobre todo es la fase de diagnóstico que hacemos los médicos, ¿vale? Porque cada tratamiento de toxina botulínica es totalmente diferente y tiene que ser personalizado a ese paciente, ¿no? No todos tenemos la misma fuerza muscular en los mismos puntos, no todos tenemos la misma forma de las cejas ni la misma caída de párpados, por así decirlo, ¿no? Entonces, la parte del diagnóstico es fundamental. El momento del tratamiento es muy sencillo, es indoloro, es no molesto y el efecto es relativamente rápido, porque entre 5 o 7 días ya se ven los resultados y luego habitualmente nos van a durar entre 4 y 6 meses. Esa era justo mi siguiente pregunta, Sí. que si los efectos son definitivos o si hay que volver a pincharse, entre comillas, por así decirlo, y si hay algún límite. Es decir, hay gente que dice, yo me voy a seguir poniendo Botox toda la vida, o hay un momento en el que los profesionales decís, bueno, hasta aquí, ya no más, no sé si porque hay algún riesgo, o porque ya es suficiente, o porque por edad no se deba, o no lo sé. En general, en medicina estética hoy en día, todos los tratamientos que hacemos son temporales, reabsorbibles, ¿vale? Entonces, en general, todos van a requerir un mantenimiento o una repetición cada X tiempo. En el caso de la toxina botulínica, más o menos entre 2 y 3 veces al año, y una vez que ha pasado ese tiempo, es verdad que el tratamiento anterior se ha reabsorbido, ha desaparecido y volvemos a empezar de cero, con lo cual no hay ningún problema en hacerlo toda la vida si hace falta. Se lleva realizando mucho tiempo, porque ya se lleva utilizando muchas décadas. Sí. Y no hay ningún problema en hacerlo, es decir, no hay limitación por edad, ni por debajo ni por arriba, Vale. es decir, se puede hacer desde gente joven hasta gente que hacemos tratamientos muy mayores. En el caso del ácido hialurónico, es verdad que es un poquito más larga la duración,
aproximadamente decimos que 1 año, pero ahí hay mucha variación. Hay gente que le dura un poquito menos, hay gente que le dura hasta 2 años, depende del producto, de la zona, de la técnica, hay más variabilidad, ¿no? Y en ese caso, pues habitualmente también hay que repetirlo. Es verdad que hoy en día se habla mucho en medicina estética de la huella estética, ¿no? De ese efecto, por así decirlo, más permanente que dejan los tratamientos a pesar de que ya se hayan reabsorbido, ¿no? En el caso del Botox es un efecto preventivo, corrector de las arrugas a largo plazo, ¿no? Porque educa tu músculo y le enseña, pues por ejemplo, a no hacer ese ceño fruncido, ¿no? Esa cara de enfado que muchos tenemos por vicio, por tic. En el caso del ácido hialurónico mejora la calidad de la piel, evita que cedan ligamentos, que perdamos volumen en compartimentos grasos. Entonces, hay un cierto efecto, por así decirlo, beneficioso siempre, que no se va a perder a pesar de que se reabsorba el producto. Vale. Y que la idea pues es irlo adaptando, porque lógicamente tu cara no será la misma a los 20 y a los 40 que a los 60 y el tratamiento habrá que adaptarlo. Y esa es la ventaja de que sean temporales también. Claro, porque además entiendo que habrá algún caso en el que de repente en un momento le haya dado por una euforia de conseguir algo y de repente diga, ay, pues no me gusta. Entonces bastaría con no reaplicárselo o reaplicárselo de otra manera, ¿no? Porque entiendo que también si vuelves otra vez como a tu antigua cara, entre comillas, y sabiendo que, bueno, que algo te va a quedar, ¿no? Sí. Sería más fácil. Yo creo que al final no hay que olvidarse de que medicina estética sigue siendo medicina. Claro. Que no debemos de seguir tanto modas, aunque ciertamente al final algo te influye, ¿no? Intentar buscar siempre la naturalidad, el mantener tu esencia, tus facciones, tu rostro, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día todos abogamos más por una medicina estética más comedida, más cauta, más prudente, en el que busquemos tratar esos signos que te dan como aspecto de cansancio, de tristeza, sin modificar tu estructura. Efectivamente, porque justo una de las preguntas que te iba a hacer era que con el auge de las redes sociales, pues cada vez son más, tanto las personas más jóvenes son las que empiezan a buscar como alternativas, ¿no?, a la medicina estética, que quizá alguien pues identificaba la toxina botulínica o el ácido hialurónico cuando ya le habían salido unas arrugas muy pronunciadas, ¿no?, o cosas, o las patas de gallo o algo así. Entonces, con una edad más avanzada. Y sin embargo, yo creo que ahora son cada vez más los jóvenes. Pero claro, con lo que tú dices, con ojo, cuidado, ¿no? Porque lo de llegar a la consulta y decirte quiero tener la cara de tal o de cual, o los labios, o quitarme, no sé, todo eso os llega, entiendo. Llegan pacientes que buscan, bueno, que te traen la foto de un famoso, de oye, quiero que me dejes unos labios como estos, o una nariz así. O hay gente que lo que hace es traerte su propia foto con un filtro de Instagram, por ejemplo, ¿no? Madre mía. Quiero que me quede la piel así. O, por ejemplo, ¿no?, cosa que es imposible porque no filtros, ¿no? Pero ahí está, la labor es muy importante en cuanto a educación, porque es verdad que hoy en día tenemos acceso a información de todo tipo muy fácilmente y podemos caer en el error de banalizarlo, pero es verdad que es importante intentar explicarle al paciente por qué sí o por qué no le recomendamos un tratamiento, ¿no?, que al final es el que tiene la última palabra. Y como te decía, siempre intentar mantener y mejorar tus propias características, tener una piel bonita, más uniforme, sin manchas, sin arrugas, a ser posible, tratar aquellas cosas que o en gente joven que le suponen un pequeño trauma incluso, o en gente mayor que no les gusta porque les da esa sensación de envejecimiento, ¿no? Pero siempre de una forma prudente, elegante y discreta. Aquí me surgen dos dudas. Una, ¿a partir de qué edad la gente suele empezar tanto a ponerse toxina botulínica como ácido hialurónico o a querer corregir imperfecciones, sobre todo a nivel facial? Pues es verdad que en los últimos años ha bajado muchísimo la edad media de inicio, ¿no?, de entrada a estos tratamientos médico-estéticos. No hay una edad mínima, ¿no?, por así decirlo. Bueno, es verdad que hablamos siempre de los 18, por eso hay que seas mayor de edad, puedas también firmar tu consentimiento informado, ¿no? Pero a partir de entonces no hay una edad clara. Es verdad que, por ejemplo, el entrecejo marcado es muy típico de pacientes jóvenes con miopía, que tienden a forzar la vista para enfocar. Entonces suelen ser pacientes que, por ejemplo, empiezan con la toxina botulínica un poco antes, ¿vale? Que a los 20 y tantos habitualmente ya se han hecho tratamientos. El ácido hialurónico, pues depende también, ¿no? Pero es verdad que cada vez ha bajado mucho más la edad media de inicio. Y otra duda que me surgía, hablando de esto precisamente de las redes sociales y lo de me quiero parecer a tal o a cual persona, ¿os llegan muchos destrozos, entiéndase, de he ido a otro sitio, he dicho que me quiero parecer a tal persona, me han intentado poner de todo y al final estoy hecho un cuadro? ¿Os llegan casos y cómo se procede en esos casos? Pues lamentablemente llegan porque
es verdad que en nuestra profesión también hay bastante intrusismo, ¿no? Eso sí que es muy importante, que el paciente tiene que entender que se está realizando un procedimiento médico que, como todo, tiene sus posibles riesgos. Vamos a intentar hacerlo en un sitio de garantías con un profesional que tenga la mayor experiencia posible en el tratamiento para intentar reducir esos efectos adversos al mínimo, que nunca son cero, ¿no? Dentro de esto es verdad que hay pacientes, pues, o porque la persona que se lo hizo no tenía experiencia suficiente, o por el gusto, o por tal, que tienen problemas, ¿no? Depende un poco del caso, lógicamente, pues hay que valorarlo, ¿no? Hay algunos productos, por ejemplo, el ácido hialurónico, que tiene un antídoto que se llama hialuronidasa, que es una enzima que degrada ese hialurónico. Pero hay otros tratamientos que no tienen ese antídoto tan fácil, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues es valorarlo y explicarle al paciente. En algunos casos esperar, en otros poner tratamiento, en otros, bueno, ver evolución, ¿no? Esto que has comentado es muy importante, porque en este programa siempre repetimos que cuidar la piel es cuidar la salud, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, queremos remarcar siempre que se vayan a hacer un tratamiento de este tipo, que no se dejen llevar por claims comerciales ni por ofertas. Todo el mundo hablando de oferta por aquí o en las rebajas. Que sea siempre un profesional quien haga el tratamiento, ¿verdad? Que vayan a centros especialistas, a sitios realmente con profesionales acreditados y especialistas en esto, porque también es cierto que al no haber una especialidad de medicina estética, cada vez hay más médicos de otro tipo de especialidades que se meten en esto sin tener mucha idea, con perdón, pero es así, y luego acaba habiendo todo este tipo de destrozos, ¿no? Y de lamentos. Eso es, o sea, tiene que ser un centro autorizado, registrado en la SEME como tal, por supuesto, y tiene que ser un profesional formado en eso, ¿no? Y que tenga los conocimientos y la experiencia en ello. Es verdad que hoy en día no es una especialidad médica vía MIR, ni lo va a ser, porque al final es un ámbito privado, ¿no? Pero existen vía máster las formaciones hoy en día, cada vez hay más médicos formados, pero es verdad que al final en el máster te da mucha formación teórica y algo menos práctica. Es verdad que hay que buscar un sitio en el que te dé las garantías de que te pueden hacer un buen tratamiento y que si hay un efecto adverso, que puede haberlos en cualquier sitio, que te van a hacer un correcto seguimiento y que se van a ocupar de ti, van a estar pendientes de ti, ¿no? Eso es súper importante, porque es verdad que incluso no solo médicos de otras especialidades a lo mejor que no tengan experiencia, es que ha habido intrusismo de personas que no son médicos, por supuesto, o ni siquiera tienen el título, ¿no? Entonces al final eso sí que es muy importante. Y es más peligroso. Hablabas de efectos adversos. Otra de las preguntas que me gustaría que nos resolvieras es si la toxina botulínica y el ácido hialurónico tienen efectos secundarios. Si nos puede pasar algo cuando nos sometemos a este tipo de tratamientos o son totalmente inocuos. ¿Quién puede ponérselos? Si, por ejemplo, embarazadas o mujeres que están dando el pecho y demás. Durante el embarazo, decir que no podemos hacer ningún tipo de tratamiento, ni toxina botulínica, ni ácido hialurónico, ni tratamientos láser, ¿vale? Por prudencia, realmente solo utilizamos y hacemos tratamientos que tengan estudios, y por ética no es no es ético hacer estudios en embarazadas, ¿no? Entonces durante el embarazo es verdad que no podemos hacer ningún tratamiento, ¿vale? Más allá de modificar esa rutina cosmética o adaptar un poco los productos. Durante la lactancia ya se pueden empezar a realizar prácticamente casi todos los tratamientos, y para el resto de pacientes pues habría que valorar si tienen alguna enfermedad previa, algún tratamiento, todo eso hay que hablarlo en la consulta. Efectos adversos, como todo en medicina, todo puede tenerlos. En general, la mayoría de ellos son leves. Pues, por ejemplo, cuando te haces un inyectable, pues que salga un pequeño hematoma, ¿vale? Que haya algo de inflamación cuando haces un tratamiento con un relleno, ¿vale? Todo eso son efectos adversos habituales que vemos en el día a día y que son esperables y que hay que explicarle al paciente. Pero es verdad que hay efectos adversos más severos, gracias a Dios poco frecuentes, pero que hay que tener en mente. Y que hay que avisarlos también, hay que avisarlos, el paciente lo tiene que conocer, no por asustarle, ¿no? Pero porque tiene que ser consciente del tratamiento al que se va a someter, entenderlos, y bueno, que tranquilamente, que es verdad que la mayoría de ellos todos tienen tratamiento, ¿no? Y no son efectos adversos permanentes. Vale. Otra pregunta interesante es, si pensamos en el ácido hialurónico, yo creo que parece como que está más de moda ahora que la toxina botulínica, o por lo menos desde hace tiempo, ¿no? Tú veías a alguien por la calle que veías que se había hecho algo en la cara y dices, uy, se ha pinchado Botox, va de Botox, tal. Sin embargo, tú no vas por la calle o no oyes a nadie decir, uy, se ha puesto de ácido hialurónico. ¿Es porque los resultados con el ácido hialurónico son más naturales que con el Botox o no tiene nada que ver? Te diría ¿O es por que no. modas? O... A ver, yo creo que es por
Bueno, decir que es verdad que la toxina botulínica sigue siendo el tratamiento más realizado hoy en día, ¿vale? La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética saca siempre todos los listados de todo el mundo, y es el tratamiento más realizado porque no tiene alternativa, no tiene sustituto, ¿no? Para esas arrugas. Sin embargo, es verdad que el ácido hialurónico ha aumentado muchísimo en los últimos años, ¿no? Es muy versátil, podemos utilizarlo para muchas cosas y eso hace que lo estemos utilizando más. Uno de los grandes errores en la medicina estética es eso que dices, ¿no? De ves por la calle a alguien que tiene, no sé, unos labios muy exagerados y la gente dice, ¡ay, se ha pinchado Botox! Primero mal, porque no se ha pinchado Botox, porque el Botox hemos hablado que era para la frente, sobre todo, ¿no? Ahí probablemente lleve un relleno, sea ácido hialurónico o sea otro tipo de rellenos antiguos que se utilizaban antes, ¿no? Pero con el ácido hialurónico podemos exactamente igual, ser muy naturales, muy discretos, que no se note, ¿no? Son esos pacientes que o ves por la calle o gente que ves en televisión y dices, qué guapa está, para la edad que tiene, qué bien está. Probablemente esté tratada, ¿no? Pero estará bien tratada. No será una paciente a la que tú digas, madre mía, que le han pinchado. Ese es el error. Si a ti te han hecho un tratamiento y la gente te dice, ¿qué te has pinchado? ¿Qué te has hecho? Mal, cambia de médico. Justo. Porque lo que hablábamos era lo que decías antes, ¿no? Buscar cada vez lo más natural. Es decir, mejorar tu apariencia, como decíamos al principio, ¿no? Mejorar tu versión de ti misma, pero sin que sea un doble tuyo. Eso es. ¿No? Oye, para gustos los colores, ¿no? Por supuesto. Eso siempre por delante. Pero en general, es verdad que cambia un poco, dependiendo también de los países y de la zona donde nos movamos. En Estados Unidos, Latinoamérica y tal. En general les gustan un poquito más visibles esos resultados. En Europa, en España, solemos buscar más el tratamiento más natural, el que no se enteren ni mi familia en casa de que me lo he hecho, ¿no? Tiene que ser tan discreto que me digan qué buena cara tienes, pero no te sé decir si te has hecho algo o no. De hecho, también hay gente que se lo guarda para sus adentros y que nunca confesará si se ha hecho algo o no. Otra pregunta interesantes. Estamos viendo cómo durante mucho tiempo también atrás eran las mujeres las que más iban pues al dermatólogo, a las clínicas de belleza, de estética y demás. Y eran las que normalmente se hacían siempre los tratamientos y los hombres o no se los hacían o no lo decían. ¿Siguen siendo las mujeres las que más van a consulta o cada vez son más los hombres? Ambas, ¿no? Siguen siendo, las mujeres son la gran mayoría de las consultas, pero es verdad que cada vez vienen más hombres. Más o menos la Sociedad Española de Medicina Estética sacó las estadísticas este año y creo recordar que aproximadamente el 30% de los pacientes de medicina estética son hombres hoy en día, ¿vale? Cada vez les gusta más cuidarse. Es verdad que yo creo que también hay un relevo generacional, pues igual que las nuevas generaciones, gente más joven se preocupa más por la imagen, también lo hacen los chicos, ¿no? Que está muy bien. Y empieza a haber menos tabúes, ¿vale? La gente, aunque sigue siendo cierta forma y secreto, yo no sé si te has fijado que hay grupos de amigos incluso, ¿no? De chicos que lo hablan entre sí. Oye, ¿y qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? Oye, pues me estoy poniendo esta crema o esta otra, ¿no? Como que cada vez hablan más sin tapujos y tal sobre los tratamientos. Sí, porque antes estaba como, madre mía, que se pone crema este chico, Dios mío, ¿qué está haciendo? Bueno, pues está cuidando su piel, con lo cual está cuidando su salud. Si tuvieras que decirnos cuáles son los tratamientos o las preocupaciones estéticas por las que recurren los chicos en consulta, ¿cuáles serían sus principales preocupaciones? Pues en ese caso yo te diría que similar a las mujeres, ¿no? El buscar ese aspecto de buena cara, el empezar a tratar la flacidez o el descolgamiento, ¿no? El surco nasogeniano, las arrugas de expresión y cada vez más el cuidarse y verse una piel bonita, tratar las manchas, las rojeces, las imperfecciones, ¿no? O sea, que no se diferencian tanto de nuestras preocupaciones, ¿no? Aunque busquen objetivos, o sea, resultados un pelín diferentes, el motivo de consulta son muy similares. Es el mismo, ¿no? Para terminar, doctora, ¿qué consejo nos daría para cuidarnos con cabeza y conseguir tener pues esa mejor versión de nosotros mismos? Lo primero, yo creo que acudir a un buen profesional que te haga un diagnóstico adecuado, que te haga un protocolo de tratamiento personalizado en tu caso, ¿no? Y intentar hacer un abordaje completo, conjunto, no solo de tratamientos en consulta, sino de tratamiento domiciliario, en casa y demás, que al final va todo de la mano. Eso y ser muy constante. Como todo en la vida, esto no vale hacérselo una vez y pretender que nos convaliden todos los años, ¿no? Claro. Hay que repetirlo o ser un poquito constante, igual que en el deporte. Si
no hace falta ser tampoco muy intenso, ¿no? De hacerse todos los tratamientos cada 2 meses y estar encima, no. Una cosa prudente, sencilla, razonable, que poquito a poquito te vayas a ver bien y que te cuides tu piel al final, claro. que sigue siendo un órgano de nuestro sistema, ¿no? Y es el más expuesto, el que más posibles daños puede sufrir, ¿no? En nuestro día a día y cuidarlo para que luzca lo más bonito y sano posible. Estupendo, doctora. Pues muchísimas gracias. Tomamos nota de todo lo que nos has contado, que ha sido muy interesante. Gracias a ti. Ha sido un placer. Igualmente.